Buenas, hola a todos. Buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Aquí estamos en nuestro programa número 17 de los que hemos venido organizando desde el mes de finales de mayo, en este encierro, en el cual las ideas han venido, creándose y han salido muy buenos proyectos, como por ejemplo el de las conversaciones. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que donde ya tenemos todos los programas. El último fue el de María Magdalena Ziegler, que fue sobre la pintura venezolana en el siglo XVIII y XIX, y lo van a disfrutar mucho porque fue una conversación muy agradable. Hoy tenemos invitada a María Teresa Tomás. Y el tema de la conversación que tenemos hoy es de gran actualidad, porque toma al siglo XXI y los problemas vinculados con la tierra. El título que tiene la presentación de María Teresa para hoy es de su ocurrencia. A mí me pareció genial. Y el título que tenemos es Una abogada en apuros. Experiencias y expropiación de tierras en la República Venezolana, en la República Bolivariana de Venezuela, 2005-2015. Vamos a hacer un paseo, un panorama, en este tiempo que tenemos de conversación con María Teresa, de lo que ha sido una abogada en apuros a propósito de esta circunstancia que tomó por sorpresa a muchos abogados en el 2005, aunque se sabía que ya venía caminando desde la reforma que se dio en el año 1999. Así que bueno, adelante y aquí estamos. María Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Dora, muchas gracias por invitarme. Es para mí un verdadero placer compartir con los asistentes a tus reuniones habituales y me encanta pues el tema porque fue realmente para mí esa experiencia, un abogado en apuros o los desafíos que planteó esta ley a los abogados. Fueron muchos los desafíos, pero fueron, al final hubo un resultado positivo de conocimientos para los abogados. Claro. Y la posibilidad de trabajar en equipo con muchos historiadores. Bueno, eso me parece que es un aprendizaje, aunque es muy difícil verlo porque es un problema que todavía tiene dolores. Yo, bueno, María Teresa, yo tengo la secuencia de unas preguntas un poco para llevar la dirección de la conversación y bueno, estoy segura que nos vas a instruir inmensamente sobre lo que tiene que ver con la tierra y la historia que hay detrás de la tierra en relación a los papeles específicamente. Bueno, después descríbenos, María Teresa, ¿cómo fue ese apuro que tuvieron los abogados en el 2005 cuando comenzó a aplicarse esa ley de tierras en Venezuela? Cuéntanos cómo fue ese proceso de impacto inicial. Mira, Dora, primero quisiera poner a la audiencia, a los participantes de tus reuniones, primero un poco en autos de dónde salió, de dónde salió el principio que rigió esta ley de tierras del 2001, que fue, por supuesto, por todo el revuelo que causó en ese año, no se ejecutó, sino que se ejecutó posteriormente con algunas modificaciones de forma en el año 2005. Realmente el principio que anima esa ley es un principio constitucional que está establecido en el artículo 307 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, sancionada en el año 1999. En la Constitución bolivariana hace énfasis en la agricultura como base estratégica de un desarrollo rural integral y sustentable. Ese es el principio general que establece el constituyente. Pero no solamente se queda allí, sino que el constituyente del 99 va más allá y le establece a la agricultura una función social, diciendo que no solamente limita la producción nacional, sino que la agricultura tiene que tener un aspecto positivo o influir en el desarrollo humano y social de la población.
Visto este principio constitucional establecido en la Constitución, el legislador lo desarrolla y dice, y cuando promulga la ley, le pone 3 objetivos fundamentales que vienen a desarrollar ese principio constitucional. El primer objetivo de la ley es la eliminación íntegra del latifundio como un sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social. El segundo principio que viene, el segundo objetivo es el objetivo del aseguramiento de la biodiversidad y de la protección del ambiente. Y el tercero es la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Estos son los 3 principios que el legislador del 2001, que son los mismos principios y objetivos de la ley del 2005, desarrolla basado en el principio constitucional. Esos 3 principios son los que introduce el legislador en esta ley. Basado en estos 3 principios, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario entonces viene a tener por objeto echar las bases de un desarrollo rural, integral y sustentable con la finalidad de incrementar la productividad de la tierra, además de la equidad y la justicia en la distribución de la misma, o sea, erradicar el latifundio. Entonces, el núcleo de esta ley viene a ser el uso de la tierra con vocación agrícola. Y ese primer principio que desarrolla la ley produce una afectación general de las tierras, ya sean privadas o públicas, con un fin social. Este fin social es la productividad agraria, pero afecta a tierras públicas y privadas. Este ya es un principio que se aparta del derecho común y es la primera sorpresa, el primer desafío o el primer apuro en el que se está estableciéndole al derecho de propiedad una nueva restricción, una nueva contribución, según dice el legislador, y es una contribución a un fin social, que es la productividad agraria. O sea, ese supuestamente es el fin que mueve al legislador, que mueve a la ley, incrementar la productividad agraria. Con esa productividad agraria tienes que además ver la distribución de la tierra para erradicar el latifundio y además tienes que tener presente el mantenimiento o la protección de la biodiversidad y la protección de toda la fauna, la flora y todo lo. Entonces, esos son los 3 principios que hay a la ley, pero tiene ese principio general que es que afecta el uso de todas las tierras, sean públicas o privadas con vocación agrícola, con el fin del desarrollo de la productividad. Entonces, los núcleos de la ley son la adjudicación de la tierra a los campesinos, la productividad y el mantenimiento de la biodiversidad. La ley tiene un aspecto humano en el sentido que dice que la productividad no se puede hacer sola, el campesino no debe estar aislado. Entonces, de allí viene el principio de que la ley se dirige a los grupos llamados colectivos o fondos zamoranos. O sea, incentiva a los campesinos a organizarse en cooperativas. Y entonces, los primeros fondos zamoranos son los que dan origen al ruido social, porque fue la ley casi de manera inconsulta, el Instituto Nacional de Tierra empieza a intervenir tierras y a adjudicárselas a estos grupos de campesinos, ya sean agrupados en cooperativas o en fondos zamoranos, en los llamados fondos zamoranos. Esto es antes del 2005. Eso es lo primero que empieza a hacer bulla. Esto es antes del 2005, entonces, lo que me estás diciendo de los fondos zamoranos. No, esto es, no, los fondos zamoranos la ley empieza a tener vigencia en el año 2005. En el 2001, la ley no logra ningún efecto, porque la ley del 2001 forma parte del conjunto de leyes, de las 49 leyes que fueron aprobadas mediante un decreto del Ejecutivo, del presidente Chávez.
donde de ese conjunto de leyes, la ley de tierras y desarrollo agrario y la ley de pesca fueron las leyes que más hicieron ruido en la población y que más causaron, digamos, sorpresa o algún tipo de incomodidad o estupefacción, y son las leyes que impulsan a Fedecámaras de aquel momento, o sea, la Federación de Empresarios y a la CTV, a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a vasto sector de la sociedad civil a oponerse a esas 49 leyes que venían a ser de gran impacto en la vida económica, social y política del país, y es lo que produce inclusive la inflexión y todo del sistema político, que inclusive lleva a la caída momentánea del presidente Chávez y la irrupción del señor Carmona en la presidencia de la República. Y todo el movimiento militar y toda la huelga petrolera y todo ese movimiento bien difícil, confuso, que se presentó en el país fue ocasionado por la promulgación de este conjunto de leyes. Ya. Por lo tanto, esa ley del 2001 quedó sin efectos prácticos, no se aplicó. Es en el 2005 y es en el 5 de marzo, casualmente, que es el mismo día en que fue promulgada la ley de la reforma agraria del presidente Betancur en el año 1960. Quedó promulgada un 5 de marzo. Casualmente, esta quedó promulgada el 5 de marzo del 2005 y es la misma ley del 2001 con algunas pequeñas modificaciones de forma, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es fundamentalmente la erradicación del latifundio, el aseguramiento de la biodiversidad y el aseguramiento de la producción agroalimentaria para llevarnos a un estado de independencia o soberanía alimentaria. Entonces, para el cumplimiento de estos tres objetivos, la ley establece un principio general, y ese principio general es la afectación de todas las tierras, ya sean públicas o privadas, con vocación para el desarrollo agroalimentario. ¿Qué es lo diferente aquí? Lo diferente es que afecta tierras privadas, o sea, la ley va buscando el uso de la tierra, solamente introduce esa ubicación de uso dentro de un marco jurídico distinto al del derecho común y le impone una contribución o una restricción o unas obligaciones por causa de utilidad pública a la propiedad privada. Claro. Ese es el primer desafío de los abogados o el primer apuro, Claro. porque eso no había pasado antes. La otra es la función social. Sí, dime. Que los consideraron a todos como latifundistas. Exacto. Mayormente como latifundistas, y que todas las tierras, entonces, con vocación agrícola estaban afectadas. Eran objeto de rescate por parte del Ejecutivo. Entonces, aparte de este principio general, ellos también, el otro principio, digamos, que tenía la ley, era la interrelación entre la actividad agraria y el desarrollo social en ese proceso de productividad. Se procuraba que los campesinos cultivaran las tierras de manera coordinada y no aislada. Entonces, es así como se estimuló la estructuración de fondos colectivos, ya sea por corporativo y fondos colectivos llamados fondos zamoranos. ¿Qué pasó? Estos fondos zamoranos, ese decreto de fondos zamoranos, de la formación de fondos zamoranos, fue lo primero que causó en los propietarios de tierra, en los agricultores y en la sociedad en general, un ruido, una bulla, porque ellos inmediatamente, el Instituto Nacional de Tierra, que está adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra, empezó a dictar medidas llamadas de aseguramiento en todas las tierras, y empezaron a introducir ya de una vez a los campesinos organizados en fondos zamoranos. Eso fue lo primero que pasó, que causó un ruido y puso a la gente en apuro. Entonces, cuando tú tienes la afectación general de las tierras, las afectas con esos fines de productividad nacional y de aseguramiento, pues,
de la soberanía alimentaria, empezaron inmediatamente a producirse acciones de rescate por parte del Ejecutivo sobre todas las tierras. En ese momento, mayoritariamente las tierras que se enfocaron eran tierras privadas. Entonces, el productor o propietario de la tierra, aquí vino otro, tenía que demostrar mediante una cadena titulativa que era por qué él era propietario de la tierra. Esto fue otra cosa que puso en apuros y sorprendió a los abogados, porque un principio general del derecho es el de llamado carga de la prueba. La carga de la prueba no es más que aquí, no significa más que el que alega un derecho tiene que probarlo, el que alega un hecho tiene que probarlo. Si el Estado alegaba que las tierras eran públicas, él debía probar por qué decían que eran del Estado, pero aquí no pasó así. Ellos invirtieron la carga de la prueba y el que venía poseyendo las tierras desde tiempos pasados, pues tenía que probar por qué él era y por qué él alegaba que era propietario. Eso puso a los propietarios de la tierra en la necesidad de hacer la llamada cadena titulativa de propiedad, que no es más que una secuencia perfectamente cronológica y un encadenamiento de las diferentes titularidades de tierra desde el presente hasta lo que el Estado llamó, la ley llamó el primer desprendimiento por parte de la nación venezolana. Hasta el momento de la ley del 2005, el primer desprendimiento, ellos lo llevaban, hacían alusión que el primer desprendimiento tenía que ver con lo que establecía la ley de tierras del año 1936 del general López Contreras. Esa ley del general López Contreras a su vez te remitía a la ley de abril del año 1848. Esa ley de abril del año 1848 te decía que los que poseían títulos de tiempos inmemoriales y ancestrales tenían que ir a las oficinas del Ejecutivo de cada cantón para que fueran legalizadas, porque ya estamos en los gobiernos republicanos. Los que no hayan cumplido con eso, pues tendrían que demostrar su titularidad. Entonces, en el primer momento, desde 2005 hasta el 2010, tú tenías que llevar tu cadena titulativa a un periodo o a una fecha anterior al 10 de abril de 1848. Pero era una secuencia perfecta, sin ningún eslabón que se te pierda. Si en un documento de ese traslativo de propiedad había, por ejemplo, una hipoteca, tú tenías que ingresar en esa cadena titulativa la liberación de la hipoteca, porque si no ya la propiedad se te abría hacia otros propietarios, ya se abría así. Entonces tenías que seguir esa secuencia perfecta, ininterrumpida. Es una secuencia ininterrumpida de títulos que acrediten la propiedad en el tiempo. Antes que continúes con la segunda fase, porque hablaste hasta el 2010. Es decir, en el 2010 entiendo que el proceso tuvo un cambio. Sí, Ajá. el proceso tuvo un cambio en las cadenas titulativas. Okay. Antes de que continúes con ese proceso en el 2010, te pregunto, ¿hay una lista de esas tierras expropiadas y esa documentación de la cadena titulativa? ¿Dónde está esa documentación? Supongo que los dueños tienen una copia. ¿Y dónde está la otra copia de esa cadena titulativa? Los dueños tienen una copia, muchos de ellos, o casi todos, por recomendación de los propios abogados, la tienen tanto en físico como en digital. Y fue así porque como esto generó muchos temores y miedos en los propietarios de las tierras, pues la tuvieron en digital por el temor de que los documentos se perdieran o fueran cambiados de sitios o se arrancaran de los tomos o lo que fuere. Entonces, una copia permanece en manos de los propietarios de las tierras o de los que alegan ser propietarios de las tierras, y la otra copia permanece en los archivos del Instituto Nacional de Tierras, INTI. En esos archivos están, en el archivo de ese organismo, están todas las copias de las cadenas titulativas
a nivel nacional que ellos pidieron, porque ellos tienen oficinas regionales de tierra en cada estado, llamadas ORT, pero las ORT tenían la obligación de mandar todas las cadenas titulativas a la oficina central en Caracas para que fuesen estudiadas por el Departamento de Cadenas Titulativas aquí en Caracas y archivadas en un archivo central en Caracas. Entonces, allí reposan. También yo creo que ellos a la vez, para poder contrastar la cadena titulativa que le presentaba el propietario de la tierra, ellos tenían un equipo de abogados e historiadores en ese departamento de cadenas titulativas que a la vez hacían también ellos la cadena titulativa de la tierra. O sea, ellos tienen la que le presentaba el propietario de la tierra y la que ellos hacían y contrastaban. Son dos. Y ellos los tienen también en digital en sus archivos. Ellos hacían eso. Y ahí hay un grupo de historiadores y un grupo de abogados que son expertos también haciendo la cadena titulativa y ellos la contrastaban. Es más, ellos mandaban a sus investigadores a los archivos a corroborar si realmente el documento existía donde decía la cadena titulativa que presentaba el propietario de la tierra objeto de rescate. Ellos querían contrastar la veracidad de que el documento existía y que estaba allí, que reposaba en ese archivo. Y así lo hicieron, eso lo hicieron correctamente. Y María Teresa, ¿de cuántos expedientes estamos hablando? Mira, aproximadamente. De miles, Dora, porque fueron más de 6 millones de hectáreas expropiadas a nivel nacional, más de 6 millones. Y todavía tengo entendido que están haciendo expropiaciones todavía en la hoy por hoy en el Guárico. Me he dado por algunas personas que trabajan en la academia y en el Archivo General de la Nación de que se han presentado propietarios de tierras buscando documentos y buscando ayuda porque tienen una medida de rescate sobre sus tierras y están buscando documentos en Lara, por ejemplo, lo sé, y en el Guárico también. Eso se está dando hoy, ya en menor impacto, porque ¿qué pasó? Que en el año 2005, cuando la ley entra en vigencia, eso fue lo que nos puso a los abogados en mucho apuro, en muchísimo apuro y en grandes desafíos, porque fue una corrida, una barrida a nivel nacional. No fueron por estados ni lentamente, no. Fueron medidas de rescate a nivel nacional sobre grandes extensiones de tierra y las principales haciendas, las que realmente estaban productivas. Entonces, ¿qué fue lo otro criterio que ellos utilizaron? Ellos utilizaron un criterio de productividad que era, no sé, era como una medida de la productividad agraria. Ellos lo consideraron como un concepto, en la misma ley dice que es un concepto jurídico indeterminado, que fue como un patrón de medida que utilizó el legislador entre la tierra, que era objeto de la propiedad, y su función social. Entonces, en ese patrón de medida, se desprendió 3 tipos de finca. Una finca llamada finca ociosa o inculta, finca mejorable y finca productiva. Entonces, la medida de rescate se daba sobre todas aquellas fincas que ellos consideraban ociosas o incultas, que eran aquellas que tenían un nivel de producción inferior al deseado o a los parámetros establecidos por la ley de tierras. Entonces, ahí y el certificado de finca mejorable te daban 2 años para poner la finca en los niveles de producción que deseaba el Estado venezolano, el Ejecutivo. También era finca para ellos ociosa o inculta, era aquella que para ellos no tenía el uso de la tierra, el uso adecuado a la soberanía alimentaria. Por ejemplo, las aras de caballos. En las aras de caballos, ellos hicieron muchas medidas de rescate y las expropiaron, alegando que eso era un rubro que no estaba en la función social de la ley, que no es otro que la productividad agrícola. Ellos consideraban que la cría de caballos de carrera no estaba dentro de esas funciones. Y por eso había muchas crías de caballos en el estado Aragua y Carabobo, aras de caballo. Esas aras de caballo fueron expropiadas porque además de esta ley, el presidente Chávez, por decreto, ya no por una ley,
sino por decreto ejecutivo, trazó unas coordenadas que se llamó el eje Aragua-Carabobo. En ese eje Aragua-Carabobo afectó todas las tierras que estaban dentro de esas coordenadas en el estado Aragua y Carabobo, porque consideraban que esas eran las tierras A1 para la producción agrícola, porque había sido así desde la colonia. En la colonia, por supuesto, los mantuanos caraqueños tenían las grandes fincas de los mantuanos caraqueños, estaban en los valles de Aragua y en Carabobo, porque allí se producía uno de los principales rubros de la colonia, que era la caña de azúcar, el añil y el algodón. Entonces, basado en ese precedente histórico, el presidente Chávez y su equipo técnico consideraron que eran las tierras catalogadas A número 1 para la producción agrícola, y por eso que fueron en ese momento todo ese eje fue totalmente objeto de medidas de rescate y de expropiación por parte del Instituto Nacional de Tierras. Y ahí estaban las principales fincas, y fue un gran desafío para nosotros pues hacer las cadenas titulativas, porque ¿qué fue lo que pasó, Dora? Que ellos, aunque ellos te pedían hasta el año una fecha anterior a 1848, realmente nadie estaba seguro de nada, porque esta ley se prestó muchísimo para la gran discrecionalidad de los funcionarios públicos, inclusive del Ejecutivo Nacional, porque llegó un día, pasaba un día que el presidente Chávez, en una de sus alocuciones dominicales en el Aló Presidente, te decía, pues no, tal finca tiene que ser rescatada y expropiada porque no cumplió con los parámetros exigidos por la ley, por el decreto de Simón Bolívar del año 1821 y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasó? Que los propietarios de tierra, en su angustia, en su desesperación por conservar sus tierras, todo documento que iban consiguiendo lo iban aportando como pruebas a la cadena titulativa. Y aun cuando se les pidiera nada más hasta el año 1848, empezaron a llevar composiciones, reales cédulas, mercedes, para completar su cadena en una actitud totalmente desesperada. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 2010, como se dieron cuenta que las personas, los propietarios de tierra eran capaces de llegar más allá y de hacer investigaciones más allá, pusieron como primer desprendimiento de la nación mercedes, composiciones, reales cédulas. Pero entonces, ¿qué pasaba? Por la discrecionalidad. Entonces le decían, no, pero tú tienes una composición de tierra, pero te falta la confirmación. Ibas corriendo, buscabas la confirmación y te decía, no, pero si te confirmaron la tierra, te has tenido que establecer el pago de la media nata. Búscame la constancia del pago de la media nata del impuesto. Ahora, María Teresa, así sucesivamente. Antes que continúes con esa coyuntura que es la del 2010, que hizo más crítico el problema de la tierra, por lo que nos estás contando, para poner el problema en un contexto más amplio. Ha habido antecedentes también de expropiaciones de la tierra en la historia de Venezuela, del siglo XX y también del siglo XIX. Ahora, ¿cómo ponemos ese contexto a dialogar, a conversar, para quitarle un poco de fuerza a este presente tan terrible que dejó la expropiación de las tierras en este siglo? Para darle una lectura, lo que quiero es darle una lectura histórica a un problema del presente. Es decir, ¿cómo ha sido en el pasado, María Teresa, antecedentes de expropiaciones de la tierra? Es decir, ¿han tenido criterios de poder como los que me estás diciendo o ha habido otros criterios? ¿Qué nos puede decir una abogada de los antecedentes de otras expropiaciones en la historia de Venezuela? En cada etapa histórica de Venezuela, la tierra dora siempre ha estado presente y siempre ha sido objeto de mucha polémica y conjeturas. En la colonia, como tú bien sabes, bueno, cuando uno de esos tantos desafíos que se nos presentaron o apuros a los abogados fue conocer los archivos históricos, porque para los abogados casi la documentación se terminaba en los registros públicos, en notarías y registros. Esta ley pues nos puso ante una nueva
un nuevo hecho, que es que había mucha documentación o mucha historia de la tierra en los archivos históricos. Y de allí fue que los abogados tuvimos que hacer equipo con los historiadores por su conocimiento de cuáles son las fuentes, de cómo están estructuradas las secciones, porque es muy diferente ir a la Academia Nacional de la Historia, cuya sección es civil, es que ir al Archivo General de la Nación, que tiene muchas, es decir, tiene testamentarías, protocolos, tierras, cantidades, ¿verdad? Bueno, en eso, cuando tú te lees todos esos documentos de la colonia, solamente la sección tierra te da a ti un ejemplo maravilloso de cómo se presentaron múltiples y múltiples quejas y problemas y juicios por la tierra en la colonia, entre mantuanos entre sí, los indígenas, cantidad de indígenas, de poblaciones indígenas reclamando sus tierras, la partición de las tierras indígenas, los resguardos, las reivindicaciones de la tierra, el repartimiento, las composiciones, o sea, impresionante. Era una cosa, ¿por qué? Porque en la colonia la tierra tenía un valor fundamental, porque no solamente era el honor y la distinción de la familia, porque era rico el que poseía tierras. En el mundo moderno, no, en el mundo moderno es rico el que tiene dinero, el que tiene acciones en la bolsa, no es tanto el que posee tierras por ahora, que sino cuánto dinero tiene. Pero en la colonia no era así, sino cuántas haciendas tenía, cuántos esclavos, ¿eh? Entonces cuánto producías de café, cuánto producías de cacao. Entonces en la colonia fue fundamental. Lo que pasa es que no había una política de expropiación, sino de regularización de la tenencia en la clase mantuana, porque ¿qué le pasaba? La corona siempre los llamaba a componer sus tierras para poder llevar un registro de los linderos y de las propiedades que tenía cada quien. ¿Y para qué? Para imponerles un impuesto, porque la monarquía necesitaba ingresos Claro, para mantener todo el aparataje burocrático. Entonces, ese era el objetivo en la colonia. ¿Qué pasó? En el siglo XIX, que es el siglo, en la primera etapa de la Guerra de la Independencia, ¿qué pasó? Las tierras, por supuesto, de los patriotas los que fueron expropiadas o realmente la palabra no era expropiada, sino confiscadas por los realistas. La tierra de los mantuanos fueron confiscadas por los realistas. Una vez terminada la guerra, ¿qué hicieron los patriotas? Empezaron en un proceso de devolución de las tierras a los patriotas. Muchos de ellos ya no regresaron al país luego de la huida a Oriente en el 14, entonces fueron subastadas en pública almoneda, las tierras de los patriotas. Después viene ya la República, empieza todo el vericueto de las guerras intestinas, la guerra federal. Entonces aquí es donde se forma realmente lo que hoy conocemos como latifundio, con los llamados haberes militares. Así es. Que fueron todas las tierras que se le dieron a los militares en recompensas a los servicios prestados a la patria en la guerra. Entonces, en esos haberes militares se formaron los grandes latifundios, porque los militares, muchísimos de ellos, para no decir la mayoría, no tenían la vocación de tener tierras o ser propietarios de tierra y producir, sino que la vendían o las abandonaban. Entonces se formaron y no se ocuparon de eso. Entonces, bueno, los que las tenían, los que sí las trabajaban, fueron adueñándose de más y más extensiones, que es lo que el maestro Gallego, tú lo sabes, decía que aquí en Venezuela las cercas en los campos y en el llano caminaban solas porque corrían, porque tampoco tenías una autoridad que se estuviera fijando de la tierra. ¿Entiendes? No la tenías. Entonces se formaron grandes extensiones de terreno en manos de un propietario, que es lo que ha tratado el siglo XX sin éxito de ponerle orden. No ha podido. O sea, en todas las leyes de tierra que ha habido en el siglo XX, el objetivo principal está en erradicar el latifundio, pero no lo han podido hacer porque no le han puesto, o sea, no ha habido la voluntad política, diría yo, de ponerle orden, de hacer una política de tierra seria, de hacer realmente una política de tenencia de la tierra seria y de productividad. Sino que las hacen, en este caso se usó muchísimo, aunque tiene principios muy buenos, pero se usó como bandera política en esta del 2005,
como bandera política y realmente lo que hizo fue crear mucha fractura en la sociedad entre los dueños de tierra, oligarcas ricos y pobres. Entonces ahí empezó a haber una polarización en Venezuela política que hasta hoy la tenemos, y yo creo que arrancó precisamente, esta ley fue el detonante de esa polarización. Esta ley y la ley de pesca. Estas leyes se convirtieron realmente en un cisma entre la sociedad venezolana, que hasta ahora no hemos podido superar porque se ha ido profundizando y profundizando y profundizando. Entonces, Así esto es lo que ha pasado. es. Entonces, en la ley, con la de Betancourt, que yo digo que es la que es precedente a esta, quizás hubo, aunque era una ley bastante revolucionaria también, y que cuyo principal objetivo no era tanto como esta la productividad agrícola, sino todavía en la época de Betancourt se tenía el concepto era de erradicar el latifundio y de incorporar al campesino, Una ¿verdad? Porque distribución justa de todavía, la tierra, ¿no? Entiendo que era una sí, distribución justa de la tierra. exacto, una distribución justa de la tierra, y para eso Betancourt, la ley de esa de tierra del año 60, lo que se proponía era como crear como asentamientos campesinos que produjeran. Pero todavía más o menos había campesinos en esa época, pero Venezuela, con la era democrática, entra en un proceso de desarrollo industrial y tecnológico rápido, violento. Entonces ya hoy en día yo diría, Dora, que no hay realmente campesinos. Lo que hay son trabajadores del campo, porque hoy en día ninguna tierra, o sea, esta productividad agrícola no se puede conseguir como lo pretendió el Instituto Nacional de Tierra, colocando campesinos sin ninguna asistencia técnica, sin créditos agrícolas, sin insumos, sin vías de penetración, sin nada, a producir la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que produjo? ¿Qué fue el resultado de esta ley? Bueno, una tierra yerma, sin producción, sin nada. ¿Qué hicieron los campesinos? O las abandonaron, porque los Emigrar. dejaron solos a su suerte, las abandonaron, o algunos construyeron un rancho porque no lo tenían en esa Claro. tierra y se quedaron viviendo allí. Sí, Pero fueron realmente no... tierras que se ranchificaron. Tengo la sensación Sí, de que todas estas reformas han tenido un sentido muy romántico, de una distribución y una justicia que en realidad no ha calado como un proceso dentro de esa distribución, de esa producción, bueno, de esa justicia social, vamos a llamarlo de ese modo, sí, para poner un nombre genérico. Ahora, María Teresa, volvamos al 2010. ¿Qué pasó con esa documentación cuando empezaron a pedir documentos muchísimo más anteriores a los de las leyes de 1840? Es decir, ahí se complicó y ahí se volvió más problemático el trabajo de los abogados, ¿no? Sí, se convirtió muy problemático. Fue realmente un desafío para los abogados, porque tuvimos que ponernos rápidamente a aprender muchas cosas. Y de allí nace mi contacto pues, con los historiadores y mi afición por la historia, porque o sea, me gustó muchísimo. Yo lo tuve siempre desde joven, me gustó la historia, pero nunca me había tenido que topar con ella y enfrentármela y conocerla y manejarla. Entonces, ¿qué pasó? Que nos tuvimos que aprender a manejar los archivos históricos, y para eso tuvimos que hacer equipo con los historiadores, porque los historiadores conocían las fuentes y conocían una cosa importantísima, que era la paleografía, para poder leer esos documentos. Claro. Y los abogados, a su vez, también fuimos muy de mucha utilidad para ellos, porque nosotros entendíamos, cuando había los juicios de tierra, entendíamos el juicio, qué era lo importante a resaltar como prueba para el INTI, porque sabíamos qué era la demanda, cuáles eran las pruebas aportadas en la colonia, qué era lo que el juez decidía. Sabíamos leer en ese proceso de la colonia las diferentes etapas del proceso y qué significaban cada una de ellas. Eso fue de mucho provecho para los historiadores que hicieron equipo con nosotros, porque no solamente fuimos buscados a resolver este problema y ayudar a los abogados, que fuimos los primeros que nos buscaron, por supuesto, pero también los propietarios de tierra, muchos de ellos desesperados, se presentaban al Archivo General de la Nación o a la Academia Nacional de la Historia buscando ayuda. Entonces ahí entraban los historiadores y tomaban esos casos. Entonces ellos nos buscaban abogados que los
ayudaran también a armar esa cadena. Y en el caso mío muy particularmente me buscaron por mi experiencia como notario por tantos años. Entonces el escritorio jurídico que me buscó dijo, bueno, aquí están pidiendo una cosa extraña, una cosa que nunca habíamos visto, porque las cadenas titulativas que se hacían eran máximo hasta de 50 años. Ahora me están pidiendo lo que en derecho se llama la prueba diabólica, que es una tradición de años o de 2 siglos, o hasta de, porque en algunas tierras, Dora, nosotros llegamos a llegar al año 1500, al primer repartimiento de tierras por don Diego de Osorio, como en las tierras pues de Mocundo. Entonces se dieron todo, tuvimos que estudiar absolutamente de todo. Estudiamos toda la historia de la tierra en Venezuela, todos los modos de adquisición de las tierras. Nos topábamos con tierras importantísimas cuyo primer desprendimiento era una merced. Otras tierras era una cédula real, otras tierras era una composición, otras eran por testamento. Y una cosa maravillosa, las tierras constituidas en mayorazgos. Eso fue una institución maravillosa también. Nos tuvimos que aprender todas las leyes de tierra de la colonia, o sea, aprendernos todos los índices de haberes militares, los índices de tierra. Tuvimos que pasearnos por los juicios que llegaron hasta la Real Audiencia, como las tierras del Valle de Mariara, que fueron dilucidadas en la Real Audiencia de Santo Domingo. Las tierras de la iglesia, Dora, importantísimo. La iglesia poseía grandes cantidades de tierra y era propietaria. Las tierras indígenas, y las tierras indígenas no solamente de los resguardos indígenas y su partición, sino las tierras de los caciques e hijos de caciques que sí eran propietarios y las podían enajenar, porque ellos tenían los mismos privilegios que la clase mantuana, los caciques. Tenemos un caso de una hija de un cacique que se llamaba doña Marcela Barrilla, que terminó de los indios de la tribu de los Barrilla de los Valles de Mariara, que se terminó casando con Pedro Ladrón de Guevara. Y ella le vende sus tierras a la iglesia de Turmero. Ajá. Y se plantea entonces todo un juicio por ella, y la Real Audiencia de Santo Domingo le da las tierras a los Tobar, que son el conde de Tobar, que era el que alegaba que se la había comprado a doña Marcela Barriga y a la iglesia de Turmero. Y así se hace, y es la famosa hacienda Cura, la famosa hacienda que tiene, que a mí me encanta, porque en esas tierras están todas las figuras de adquisición de la tierra, y es una tierra incorporada a un mayorazgo, que es una historia bellísima de esas tierras. Están colindantes precisamente con las tierras de Mocundo, que son las tierras pues del Marqués del Toro, que fueron objeto de 200 años de pelea con los indígenas. Así es, así. Con los indios de Huacara. María y donde Teresa, hay cantidad de cosas y vicisitudes. De lo malo que ha significado este proceso de expropiación de las tierras con estos criterios un poco extraños, ¿no? Un poco, digamos que doble criterio, abuso de poder, una idea de la justicia romántica, en fin, todo lo que sabemos que ha pasado en estos 20 años en términos de la tierra y en el político. De lo malo, que ha habido muchas cosas, considero que hay algo bueno, y es que ustedes lograron hacer una historia de la tierra que está en documentación. Es decir, la historia de la tierra en Venezuela está compilada en cada una de esas expedientes que ustedes prepararon o que los abogados prepararon de cualquier cantidad de personas expropiadas en este país. Yo, como historiadora, quizás un poco romántico y saliéndome un poco del problema en términos de participación, porque no me ha tocado, pero en términos de lo que veo yo como historiadora, creo que es una riqueza documental que está allí presente para escribir una historia de la tierra en Venezuela. Bien sea Mocundo o bien sea lo que sea. Pero esa es una historia que está por escribirse. Yo te pregunto, María Teresa, ¿tú eres quien va a escribir esa historia? O por lo menos la historia de Mocundo. O la historia de la Segura. O si no o la de los recuerdos indígenas. O, en fin, ¿qué vas a escribir? ¿Qué historia? ¿O cuál Dora, yo no sé, pero me encantaría. A mí me encantaría empezar, por ejemplo, con Cura, que fue la primera que
que me tocó a mí, digamos que tenía todas esas, que en ella se compilaban todas las figuras de adquisición de la tierra. Había merced, había cédula real, había composiciones, había un mayorazgo, había todo en esas tierras. Estaba el juicio de la Real Audiencia de Santo Domingo, el caso de las tierras de doña Marcela Barriga, todo eso lo compila la Hacienda Cura, todo el Valle de Mariara, gran parte de la Hacienda Cura y una parte de Mocundo, pero Mocundo ya en sí mismo da para escribir un libro, porque más de 200 años de traslados, después a ellos los trasladaron hacia Huihue, los marqueses, los marqueses del Toro, por las tierras, porque esas eran tierras de los indios de Huacara, de los indígenas. Esas tierras son interesantísimas también porque estuvieron hasta en manos de Juan Germán Rocio como procurador de indígenas, de las tierras indígenas, defendiendo las tierras de esas tierras. Entonces, bueno, empezaría, y te digo, Dora, hay para escribir cualquier cantidad de tomos que tú desees de la historia de la tierra en Venezuela, porque no solamente están las de los valles de Aragua y Carabobo, esto es al nivel de cada estado. Ahora, solamente ponte tú el caso súper emblemático, icónico y controversial que fue la Marqueseña en el estado Barinas. Así es. El Hato Piñero, las Carolinas en el Yaracuy, o sea, atos realmente emblemáticos y con una historia riquísima, profusa y diversa, cada una de ellas. Y todo eso está muy bien documentado, y aparte de que tiene la documentación, Dora, tiene una información muy valiosa, porque tienen planos antiguos que son una belleza, y además tienen agregado, como el INTI lo exigían, planos actuales de la tierra. O sea, que realmente esto sí tiene aspectos positivos, porque ahora va a haber, esto sería una cosa maravillosa para formar un catastro de las tierras, porque creo que estarían casi completas las tierras de Venezuela con estas cadenas titulativas. Un catastro que va a contener que contiene, mira, una información jurídica con toda la documentación de la tierra, una información pues de planos y mapas, y una información de la infraestructura de la tierra, qué tiene la tierra adentro, si tiene embalses, si tiene la capacidad instalada, la forestal, si tiene los ríos, o sea, toda esa información la tienen allí, porque todo el mundo anexó todo lo que tenía de sus tierras, porque así se lo exigía. Eso es un catastro maravilloso, y que esta ley prevé la figura del registro agrario. En ese registro agrario, además, tú podrías tener toda la historia de la tierra, con todo esto que te digo, la información jurídica, la información geográfica y todo de la tierra, y la puedes tener por estado, en orden alfabético, como tú la quieras. Y además puedes decir el uso que se le está dando, que se le ha dado históricamente a esa tierra: agricultura, ganadería, todo lo que tenga. Había tierras, por ejemplo, había fincas que solamente eran de cacao, que a mí me tocaron en los valles, en la costa mirandina, que solo eran fincas que producían cacao, y que producían cacao desde la colonia. Ahí tenías toda la información de cuántas matas de cacao tenías, cuánto era la producción, si lo exportaban, porque había mucha gente que estaba exportando cacao, que ganaba premios en Europa, y que eso se paró por el rescate de las tierras. Así es. Entonces, esa información, eso va a quedar como una cosa maravillosa. Claro. Y en este momento, bueno, yo creo, sí, dime. En este momento, ¿cuál es el estado de esa ley y qué ha pasado con el INTI? Bueno, como te dije anteriormente, ya ha disminuido mucho su actividad, porque ya, vamos a decir así, hicieron los procedimientos de rescate de casi todas las tierras de Venezuela. Son 6 millones de hectáreas rescatadas, y ahora están en sitios donde no habían llegado, como yo creo que están más que todos metidos en el Guárico, en el sur del Guárico. He visto que están rescatando tierras en Lara, pero no ya de manera masiva como lo hicieron y simultánea, sino en focos pequeños. O sea, ellos están
han venido disminuyendo muchísimo eso de el rescate de las tierras, porque yo creo que en parte ya se dieron cuenta que las fincas productivas ya no producen nada, que lo que se buscaba con la ley, que era esa productividad agraria que nos llevara a una soberanía alimentaria, no se dio, sino todo lo contrario. Todas las tierras rescatadas, ninguna produce, una más que otra que fue adjudicada a ciertas personas afectas al partido de gobierno, quizás estén produciendo algunos, tienen algunos unas polleras, otros unas cochineras, pero nada significativo para la soberanía alimentaria. Y de hecho, el programa que ellos tienen de subsidio a la alimentación, pues son los comités o las llamadas cajas CLAT, tú te puedes dar cuenta que todos los productos que ahí vienen son productos importados, desde el arroz, la pasta y todo. Entonces, el azúcar. El azúcar, esa es la prueba del fracaso, porque además de que acabaron con las haciendas de caña de azúcar, también intervinieron los centrales azucareros, los rescataron y también están sin producir nada. Nadie que sembrara hoy caña de azúcar puede arrimar la caña a ningún central azucarero que funcione. Ninguno funciona. Ninguno está procesando la caña de azúcar. Todos fueron desmantelados. Desmantelaron también la empresa agroisleña, que era la que le daba créditos a los productores y los proveía de las semillas, de la fumigación y de otros insumos. Eso también se terminó. Ya la banca hace mucho tiempo dejó también de darle crédito a los productores de tierra, porque la ley de banco también le impuso una carga muy onerosa a los créditos agrícolas, como el encaje del 100% en el Banco Central. Entonces, eso no era negocio para la banca. Claro. Entonces, esto es lo que ha pasado. Desde la tierra, María Teresa, ¿es posible desmarcarnos de una lectura política? Sí, porque esta ley, tú puedes rescatar de esta ley aspectos positivos, como el concepto de la productividad agraria, pero respetando la propiedad privada, y ya por lo menos el tema de la cadena titulativa está resuelto. Puedes rescatar, a mí me parece que ellos tienen esta ley preveía la creación de 3 organismos: el Instituto Nacional de Tierra, que era el encargado de llevar a cabo los procedimientos de rescate de la tierra, ¿verdad? También tenían una corporación, preveía una corporación venezolana agraria, que eran las empresas del Estado que se iban a dedicar a la agricultura, y un instituto de desarrollo rural, que era el instituto encargado de la capacitación, la dotación de insumos, de la gente, de las personas que iban a trabajar en el campo. Nada, eso no llegaron a constituirse, esos instituciones o organismos que prevé la ley, que eran importantes, porque las personas que ellos metieron en cooperativa o les adjudicaron tierra de manera independiente a una sola persona o en fondos zamoranos, realmente no recibieron ninguna instrucción, ningún asesoramiento técnico, ninguna dotación de insumos, no había caminos de penetración, o sea, no se dieron las condiciones para que pudieran sembrar ni ser productivos. Entonces, de hecho, las abandonaron, y los que no la abandonaron la utilizaron para hacerse unas casas y quedarse allí. Yo llegué a verlos, muchos de ellos, que no tenían ni condiciones para vivir en las tierras que les fueron otorgadas, y vivían bajo bolsas plásticas negras donde les caía la lluvia, no tenían condiciones mínimas para la vida, no tenían idea cómo se sembraba, las siembras se les dañaban porque o les faltaba agua o les ponían mucho o no tenían los fertilizantes. Entonces todo eso fracasó. Pero sí se puede desmarcar porque hay muchas cosas rescatables. La productividad agraria tenemos que lograrla, Dora, porque yo creo que Venezuela, como muchos países, tienen que volver a la tierra, porque realmente nuestra industria petrolera está muy deteriorada, muy venida a menos. Realmente tenemos que lograr la soberanía alimentaria, ser autosustentables en la alimentación del país. Tenemos una población creciente exponencialmente, que crece todos los días de manera exponencial, que tenemos que darle que comer, tenemos que darle comida,
y en el mundo también, porque el mundo está creciendo de manera exponencial y con necesidades alimentarias impresionantes, sobre claro, todo en países como Venezuela, como América Latina y el África. Tenemos que realmente darnos una vuelta a la tierra y hacerlo de manera seria, sistemática, profesional, de tal manera que se logren los objetivos. claro. Porque el petróleo, además de que tenemos una industria bastante desmantelada y venida menos, estamos clarísimos que en el futuro se están desarrollando bueno, energías alternativas, fuentes de energías alternativas que quizás poco a poco y con el tiempo y en un futuro van a ir desplazando al petróleo como primera fuente de energía. Entonces Venezuela en este caso muy especialmente tiene que volver a la tierra. Y este camino, esto que ya se ha hecho, pues es un camino andado importante, ya que lo de las cadenas titulativas resulta a la larga muy positivo porque ahí tenemos todo ese material, porque además de que tienes la historia documental de la Tierra, tienes la parte de los planos, las coordenadas geográficas y todo, la capacidad de la Tierra, tienes qué uso tiene esa tierra, qué vocación, sirve para sembrar caña, sirve para o sea, cuál es la vocación de la tierra para el Claro. cacao. Venezuela tiene tierras muy fértiles, sumamente fértiles. Ahora, Entonces Venezuela tiene que darse ese paso por y yo creo supuesto, que eso es interesante. ahora no volveremos a ese pasado porque el pasado no se recupera. Cuando No. vuelva ese proceso de reactivación de la tierra, eh, será bajo otras circunstancias, otras condiciones, Sí, serán otros propietarios. Es decir, hay una movilidad allí que puede sí, ser eh, peligrosa, darnos cuenta de ella, lo que está pasando ahorita, pero en todo caso ha habido un cambio dentro de ese proceso que tiene que tener algo positivo para nosotros en esa necesidad de que la tierra vuelva, de que el azúcar, algo tan simple como esto, el azúcar que yo consumo, que soy una ciudadana común, diga hecho en Venezuela. El azúcar que yo consumo viene de cualquier parte del mundo. así Brasil, es, así eh, es. eh, Colombia, Colombia, México. Argentina, es decir, Sí, que podamos consumir productos elaborados en esta tierra. Yo sé que falta muchísimo, pero en sí, todo falta caso, muchísimo. cuando se vuelva a recuperar ese proceso productivo, que pienso que para allá vamos, porque también Yo, hay que tratar de entender los procesos en perspectiva histórica para poder darles una comprensión. Por eso mi sí, insistencia cuando te preguntaba sobre los antecedentes, las expropiaciones. Es decir, no es un problema que le pasó a Venezuela en el no, año 99, en el 2005, no, en el 2010. No, es un problema histórico que viene histórico. atravesándose desde hace siglos. Y también algo importante, y es que nosotros heredamos una tradición de la tierra que viene del mundo peninsular, del mundo español. Es decir, Sí, también vincular todo ese proceso que viene con la transformación de la tierra, porque también en España había un proceso de transformación de la tierra desde tiempos tempranos o cuando era península ibérica. Es decir, tratar de darle, quisiera que fuera insisto en esto, en, en, en destacar la mirada histórica de los procesos para poder ser más amables en sus interpretaciones. Porque si seguimos mirándolo como un problema del presente que todavía duele, porque duele, el dolor es grande, no vamos a salir de allí. Creo que allí tenemos que no, ayudar los que trabajamos en esto, en la historia, tú que conoces tanto de las tierras, contribuir a que hay que hacer una lectura histórica para comprender procesos, porque así como ha habido expropiaciones en este periodo, también tendríamos que conocerlas del siglo XIX. También tendríamos que sí, conocerlas cómo del siglo no, XVIII, las del XVII, las del XVI, es decir, verlo en perspectiva histórica. Es un tema eso es denso, correcto. es un tema denso Es este un de... tema muy denso, es un tema complejísimo Sí, y, y realmente con múltiples aristas, no es un tema fácil, no es un tema fácil, pero tenemos que hacerlo, porque como te dije, pues para allá vamos. así es. Venezuela debe volver a mirar hacia la tierra. No, ese es nuestro camino y toda esta experiencia acumulada histórica nos va a servir como un precedente, viene, como un
instrumento que tenemos que utilizar para reformular nuestra política de tierras en base y en función de lograr la ansiada productividad agrícola y nuestra soberanía alimentaria. Así Y es. que seamos capaces inclusive de exportar, porque Venezuela tiene la capacidad para exportar, y de hecho lo hizo en un momento. Venezuela llegó a exportar arroz, azúcar, porque se hicieron las colonias agrícolas esas de Turén, las represas del Calabozo, todo eso contribuyó muchísimo Ahora, en ese momento. Pues María no fue Teresa, muchísimo, pero sí hubo un incremento de la productividad agrícola. así es. Ahora, ¿qué hace una guayanesa en Caracas? ¿Cómo fue ese proceso Bueno, emigratorio bueno, interno de una guayanesa de Ciudad Bolívar a Caracas? yo vengo de una familia, Dora, que es un poco nómada. Es una familia cuyo origen es guayanés, exactamente. Yo soy una familia totalmente, realmente amazónica, porque las familias mías por las partes paternas son propiamente del estado Bolívar, y por la familia materna somos muchos se quedaron o llegaron fue al Amazonas, a Puerto Ayacucho. De hecho, yo de niña, mis grandes paseos en vacaciones era ir en una gabarra desde Ciudad Bolívar a Puerto Ayacucho, una gabarra que llevaba mercancía. O sea, era un viaje preciosísimo. Entonces, bueno, esa familia tuvo que emigrar o emigró, no es que tuvo, pero lo decidió emigrar al sur de Anzoátegui, a los campos petroleros que estaba estableciendo la Mene Grande con la explotación del petróleo en el sur del estado de Anzoátegui. Entonces mi familia empezó a emigrar para el sur de Anzoátegui buscando mejoras económicas, y bueno, eran como en esos años 40, en la década de los 40, mis padres y mis tíos todos no eran profesionales, sino que tenían un oficio, o las mujeres eran educadoras y los hombres, en este caso, todos los tíos míos eran asistentes de farmacia, ayudantes de farmacia, y fueron empleados o enfermeros, fueron empleados en el hospital del campo petrolero de Santo Tomé, en el sur de Anzoátegui, y las mujeres fueron empleadas como educadoras o maestras en las escuelas. Entonces emigramos hacia allá, pero siempre una parte de mi familia se quedó en el estado Bolívar, en Ciudad Bolívar. Entonces yo toda la vida de niña o vivía en Ciudad Bolívar o vivía en el Tigre, o en el campo petrolero de Santo Tomé. Llegué a vivir inclusive en la famosa campo oficina del Tigre, en la famosa campo oficina de Miguel Otero Silva. Entonces allí yo vivía y aprendí muchísimas cosas, porque todos los días o todos los fines de semana, primero mi mamá fue maestra también en una escuela de Soledad, que aunque pertenece al estado Anzoátegui, su relación es con Ciudad Bolívar porque la tiene enfrente, y Barcelona la tiene lejísimo. Entonces realmente la gente de Soledad se siente guayanesa, no se siente del estado Anzoátegui. Sus relaciones son con el estado Bolívar. Sus relaciones comerciales, culturales, sociales y económicas son con Ciudad Bolívar. Mi mamá era maestra allí y tomábamos una curiara en lo que se llama el puerto de Blon, porque la Casa Blon tuvo su primer asentamiento en Ciudad Bolívar. Ahí fue donde se sentaron esos alemanes con el comercio para incentivar el comercio y coordinar el comercio del balatá y del caucho con Hamburgo en Alemania. Entonces hay un puerto donde las curiaras te pasaban, y yo me acuerdo que un pasaje sí que costaba 25 centavos de céntimos de Bolívar, y nos pasaban por la mañana y en la tarde nos traían a Ciudad Bolívar. Todos los días yo cruzaba el Orinoco. Después los fines de semana lo cruzaba en Chalana, porque teníamos que ir a visitar a nuestros tíos y a mi abuela que vivían ya en el Tigre. Todavía nosotros no nos habíamos ido. Después, porque todavía quedaba mi otra abuela en Ciudad Bolívar y otros tíos. Después nos llevamos esa otra abuela para el Tigre, que fue muy gracioso porque cuando yo maravilloso. Esa máquina ni se movió atravesando el río. Y yo me imagino que ella pensó que el carro atravesó el río. No se dio cuenta que estaba en la charana. Cosas como esas pasaron. Bueno, entonces sí, pero mi familia originalmente, por la parte materna de mi apellido,
mi tatarabuela llegó de la isla de Martinica con sus hermanos por el Orinoco. Emigraron por el Orinoco, unos se quedaron en Puerto Ayacucho, que son otros primos que tenemos allá, y otros se asentaron en Ciudad Bolívar, que es de donde yo vengo. Esa es la historia de mi familia. Es una familia nómada y que se comportaba como muchas de las familias venezolanas de esa época, tipo tribu, porque vivíamos todos juntos. Todos juntos. Cuando vivíamos en Ciudad Bolívar, todos juntos, eran papá, mamá, hermanos, con abuelas, con tíos políticos y con primos. Yo llegué a vivir en una casa en el Tigre, donde vivíamos mis dos abuelas, mis padres, mis hermanos, mis tías y mis primos, que con un tío que tenía 9 hijos. Entonces, todos vivíamos juntos y mis dos abuelas y todo el mundo juntos. Y así vivimos años. Ahora con la sociedad moderna, pues todo el mundo se dispersó. Ahora unos están en los Estados Unidos, otros en Chile, otros en México. Y la familia, unos en Caracas, todavía unos en el Tigre, todavía hay unos en Ciudad Bolívar. Pero esta es la dinámica del mundo de hoy, que ahora muchos que no... Tengo primos que nunca habían vivido sino en el Tigre y hoy viven en Chile o en Buenos Aires, que nunca habían vivido sino en el Tigre, desde que nacieron. Habían ido a Caracas de visita, pero rápido regresaban al Tigre y ahora viven en Buenos Aires, viven en Chile y viven en los Estados Unidos. Esa es la historia, pues, migratoria. Primero fue interna, mi abuela llegó desde Martinica y ahora nosotros estamos saliendo fuera del país. Así es. Y internamente, pues nosotros siempre vivimos, toda mi familia vivió entre esos dos pueblos, entre Ciudad Bolívar y el Tigre todo el tiempo, pero era un viaje semanal, porque si estábamos en Ciudad Bolívar íbamos a visitar a los del Tigre, y si estábamos en el Tigre íbamos a visitar a los de Ciudad Bolívar. O sea, todos los fines de semana yo hacía ese cruce del Orinoco de niña. María Teresa, si yo te diera una varita mágica, ¿qué le cambiarías a la ley de tierras? Yo le cambiaría la afectación de todas las tierras públicas o privadas, así como principio general a esa productividad agraria. Porque yo primero creo que habría que hacer un estudio y hacerlo de manera sistemática. Yo no procedería a rescatar, a arrebatarle la tierra al propietario que la tiene produciendo, sino que yo le establecería metas de producción o le asesoraría en el cambio de rubro o le diría, mira, yo necesito que tu finca produzca tanto de leche porque mi meta es una producción de leche anual de tantos litros por persona y cosas así, pero no arremetería de esa manera porque y sin estar preparados quién iba a sustituir a esos productores, de qué manera y con qué instrumentos y sobre qué bases ni nada. Eso se lo cambiaría. Ya. Claro, con esa varita mágica, por ejemplo, que de lo que tú estás cambiando, esa distribución en esa negociación con el propietario, se podría hacer una distribución social del producto, por ejemplo, de la leche sí. O de lo que fuera, es decir, de una manera quizás más equitativa sí. Y menos violenta. Claro. Yo establecería mesas de trabajo con los productores y por rubros y llegar a convenimientos. También les propondría, mira, al campesino yo quiero que le den unas instrucciones, quiero que además tu finca tenga veterinarios, tenga zootecnistas, o sea, que los tengas como asesores, porque tenemos que maximizar la producción de esa tierra. Y quiero que el campesino tenga tales y tales condiciones de trabajo, o sea, proteger también al trabajador de la tierra. Pero todo eso yo lo haría en mesas de trabajo, en un convenimiento, y ya con las tierras que le pertenecen al Estado, seguiría el mismo patrón, porque también el Estado, el mayor propietario de tierras es el Estado. Es el Estado. El Estado tiene cantidad de tierras que no tienen necesidad de arremeter tanto contra el propietario privado, pero sí creo que también le tiene que poner metas, objetivos, parámetros y llegar a convenimientos de acuerdo con ellos. Eso sería fabuloso para mí. Yo creo que ese es el ideal y hacia allá tenemos que ir. Tienen que ser personas que se sienten en una mesa de trabajo. Mesas de trabajo. Un diálogo. Mesas de trabajo en un diálogo. Eso sería el ideal
entonces, y esa política tiene que ser sistemática y muy profesional. Ese sería el ideal, y también y muy pendientes de no cometer los errores del pasado, pero tomando lo bueno de cada ley que se promulgó. Esta ley tiene cosas buenas, la ley del 60 también, y así todas tienen aspectos positivos. Entonces, ya como las tenemos, ya sabemos. Esta tiene muchos aspectos positivos, como te digo, en relación al catastro, al registro agrario y ese instituto de desarrollo rural que ellos tienen, que es como idea, que no lo llegaron a poner en práctica, es buena. Yo estaría de acuerdo con eso. Entonces, eso sería maravilloso, y tener muy presente que esto es lo fundamental en el futuro del país, porque esto la producción de petróleo no se puede, no nos podemos quedar anclados solo con la producción de petróleo y con la recuperación de nuestra industria petrolera. Claro. Esto es importantísimo para el futuro de los venezolanos. Así como lo fue en la colonia, tenemos que regresar otra vez, porque Venezuela todavía sigue teniendo el mismo potencial de producir un cacao de altísima calidad. Todavía tenemos las tierras maravillosas para producir la caña de azúcar. En los mismos valles todavía de Aragua y de Carabobo son tierras aptas para la producción del algodón, que todavía la industria textil del mundo la necesita, inclusive el añil para teñir esos tejidos. Todo eso se produce en Venezuela, se produce mucho arroz, en Venezuela se produce de todo, hasta Dora, yo diría que mira, el merey es casi nada salvaje, así como en el estado Bolívar. Si hubiese una producción de merey sistemática, que sería maravillosa, nosotros no tendríamos por qué importar semilla de merey tan costosa, porque eso es una tierra inclusive que se da sola, que no necesita riego, ni fertilizante, ni nada. Lo que se necesita es una producción ordenada y sistemática. Lo mismo que la zarrapia. La zarrapia todavía es importantísima, todavía vienen las empresas de perfume de Europa buscando la zarrapia de Venezuela como componente del perfume. Entonces, todo eso habría que agruparlo, porque hay de todas estas cosas hay estudios, y todos esos estudios son la materia prima para empezar a trabajar todo esto. Ahora, ese plan de trabajo hay que prepararlo, hay que tenerlo, porque en el compromiso ciudadano que tenemos, yo creo que en las nuevas convocatorias políticas que haya, en fin, en el trabajo que andamos, eso tiene que darse a conocer. Es decir, los proyectos que hay de personas que conocen procesos como, por ejemplo, el caso tuyo de lo que ha sido la tierra, y generar un proyecto para que eso pueda ser implementado y pueda ser mejorado. Porque esa es la idea, generar una mejora de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo y se van sucediendo. Creo que así debería de ser. Tal vez es muy romántica, pero creo que... No eres nada romántica. No eres nada romántica. Los que participaron conmigo en ese equipo de trabajo, muchos de ellos están pendientes de que se produzca un cambio en el sistema político que nos permita a nosotros ayudar. Es más, uno de los que trabaja conmigo siempre su sueño, que también sueña, su sueño es ser presidente del INTI en una nueva oportunidad, para, como ya vivimos el proceso de rescate de la tierra del Estado por parte de los propietarios, de los propietarios hacia el Estado, él está interesadísimo en ser parte de la devolución de la tierra a sus propietarios, pero bajo nuevos parámetros de productividad. Porque ya conocemos el proceso de rescate, y entonces ahora el proceso es de devolución de las tierras. ¿Cómo sería eso? Porque lo conocemos la historia, conocemos los propietarios, cómo eran las fincas, que tenían, los atos, porque hubo todo, primero se fueron con la finca, con la producción agrícola, y después fueron contra los atos, las crías de ganado.
o sea, de leche, de producción lechera y de producción de carne, pero primero fueron contra la producción agrícola. Entonces, ese proceso de recuperación de las tierras para los propietarios, pero bajo ciertos parámetros de productividad, porque ya sabemos quiénes son, ya sabemos si son propietarios o no, porque tienen su cadena titulativa, ya sabemos todo. Entonces, claro que estamos dispuestos, estamos solamente esperando la oportunidad para ayudar, para ponernos ahí, bueno, listos para trabajar en ese sentido. Contribuir. Y yo nunca he descartado para contribuir, y yo nunca he descartado escribir, claro que no. A mí siempre me ha llamado la hacienda Cura y la hacienda Mocundo, como tú sabes, son para mí emblemáticas y me ha llamado mucho la atención, y otras también, porque yo conocí muchísimas, y hubo, bueno, una que también fue emblemática, que aunque era pequeña, yo diría que cumplía con casi todo, porque estaba como abierta a la población, que hasta tú podías ir, porque estaba en la carretera, que era Las Carolinas. En Las Carolinas tú podías ir a comer comida venezolana. Los que trabajaban en Las Carolinas, junto con su dueño, tenían una cooperativa para producir mermeladas de naranja, conservas de naranja, porque era una hacienda productora de naranja. Encima tenía dentro un museo que podía ser visitado por todo el mundo, de obras artísticas de artistas venezolanos. Tenía una piscina común donde la gente pudiera bañarse los sábados y los domingos, mientras que almorzaban los padres, los niños podían ir, y todo eso se perdió. Eso hoy en día tú pasas por allí y tiene una puerta cerrada y una cadena y un candado. Y todo ahí fue, no porque no cumplía con ninguno de estos parámetros. Esta hacienda o esta finca era, para los parámetros del INTI, era totalmente productiva, era una finca productiva. Era una finca productiva que tenía su cadena titulativa, y era una finca que cumplía con la función social para la que había sido fundada, pero ahí el problema era totalmente político. Claro. Era una finca de un personaje político. Sí. Entonces ahí funcionó un criterio errado. Y así, entonces se dejó de producir naranjas, se dejó de, las obras de arte no están, nadie sabe dónde están, ni nada. Eso pasó así. Entonces, sí, bueno, hay un nudo. Exacto. Entonces, esta ley que pudo haber sido un instrumento bastante bueno de cambio, ¿verdad?, en la producción agrícola de Venezuela, y en el problema de la distribución, una distribución más justa de la tenencia de la tierra, bueno, a la larga se convirtió en un instrumento, fue político, y se convirtió también en un instrumento muchas veces de venganza, y otras muchas veces para satisfacer favores políticos. Entonces, el resultado fue que se acabó con la producción nacional, pero porque se convirtió en un instrumento político. Y fue realmente escandaloso, y aquí yo estoy segura que con esta ley y la ley de pesca, de ese conjunto de 49 leyes en el 2001, empieza la polarización en Venezuela, que nos ha hecho muchísimo daño, porque no nos permite avanzar en ninguno de los ámbitos. Claro, claro. Ahí está, bueno, es un tema, como habíamos dicho, de gran densidad, sí, porque implica, es un tema denso. Denso, es un tema muy denso. Yo espero, María Teresa, de lo que a mí me corresponde, que esa historia de la tierra pueda ser escrita. Eso me encantaría. Que pueda haber un libro tuyo sobre historia de la tierra. Eso me encantaría. Y tendría que circunscribirlo, como tú misma me dices, en tus clases de metodología, porque es un tema denso y es un tema profuso y complejísimo. Sí. Entonces hay que escogerlo así como, bueno, la historia de la Tierra en tal sitio, en tal año, así. O sea, claro, espacio yo lo físico, que creo en esta conversación contigo y la lluvia de ideas, yo lo que soy es una historiadora. Es decir, siempre pienso en la posibilidad de que un tema se pueda convertir en un libro. Esa es
da el trabajo que yo hago. Entonces, hablando contigo, que conoces tanto de la tierra, por tu experiencia de trabajo, tu forma, yo estoy pensando que tú eres una maestra para explicar el problema de la tierra. Bueno, no sé si de llamarlo el problema de la tierra, vamos a decir la historia de la tierra. Y estoy pensando que habría que organizar la historia de la tierra. Habría que organizar cursos. Y esa información que tú tienes, democratizarla, es decir, comunicarla, dársela a saber a otros. Es decir, porque la función nuestra es difusión de la historia. Y la difusión de la historia en el sentido de que el otro, que no tiene que ser ningún académico, entienda que el proceso que vivimos actualmente es una sucesión de circunstancias que se han venido dando y que no le hemos hecho una explicación o no le hemos dado una secuencia para explicarlo mejor. Entonces, bueno, lo que a mí se me ocurre en esta lluvia de ideas de este tema tan denso es que tú te puedas convertir en una difusora de ese tema de investigación y que se puedan generar seminarios, se puedan organizar talleres, es decir, convertir la historia en una difusión para todos y que comprendan que los procesos que vivimos actualmente tienen explicaciones en el pasado, pero que no es el pasado inmediato, es un pasado que viene de muchísimo más remoto. Entonces, bueno, así es como yo te veo y en eso bueno, me encanta para pensar la historia. Bueno, Dora, eso me encanta porque eso está en mis proyectos. No te preocupes que yo me pienso dedicar, inclusive, bueno, que pienso usar ahora estos medios modernos de redes sociales digitales para tener un programa de la tierra, porque la tierra da para miles de programas. Así es. Esa sería otra forma de democratizarla, porque sería puesta mucho más fácil en pastillas y amena, pues y al acceso de todos con los medios, con las redes sociales, para el conocimiento de toda la población, pues, desde la gente, desde las personas más ajenas a este problema, porque tú puedes hacer un problema hasta de la tierra del Estado Bolívar y su gastronomía, hasta eso puedes hacer. La tierra como todo. La zarrapia en Ciudad Bolívar. Sí, la zarrapia en Ciudad Bolívar, claro. La zarrapia en Ciudad Bolívar, el arroz en Portuguesa, son infinitos. Eso lo puedes hacer. Son infinitos los temas. Y entonces, bueno, y aparte de la propiedad y de la distribución y de la guerra contra el latifundio, muchas cosas. La tierra tiene de todo, porque nosotros vivimos en esta tierra, estamos totalmente atados a la tierra y vamos a seguir en la tierra hasta que se produzcan masivamente los viajes estos al espacio que están surgiendo. Bueno, son un poco caros ahorita, pero ahí privados, además. Ahí van. Pero mientras tanto, nosotros vamos a vivir fundamentalmente en la tierra y tenemos que vivir de la tierra y tenemos que cuidar a la tierra. Sí. Y es por eso que han surgido todos estos movimientos de gente joven buscando la protección del medio ambiente, la protección, el equilibrio de la biodiversidad, y esos son movimientos modernos que se están dando cuenta que antes, como tú dices, era el problema de la tierra, pero no tenía estas otras aristas y estas otras dimensiones. Esto es nuevo. Hasta hay partidos políticos que han ganado elecciones últimamente que son partidos verdes, cuya misión principal es esa, buscar cómo cuidar la tierra, cuidar los recursos naturales, cómo hacemos una tierra vivida y sustentable en el tiempo, y eso es maravilloso. Eso es nuevo, eso es un elemento nuevo del mundo moderno. Claro. Y cómo introducir la tecnología en la tierra sin que le haga daño. Entonces, eso es maravilloso porque antes un campesino quemaba la tierra y se iba por otro lado para después volverle a ser hábil para la siembra. Ahora nadie se le atreve, hoy con los métodos modernos nadie agarra queroseno y le echa una tierra y la quema. Bien, entonces todo eso que tú dices que la tierra es en perspectiva histórica, su desarrollo y su evolución, eso es correcto, porque hoy estamos frente a otra visión, a otra manera de interpretarla, de cuidarla y de hacerla productiva, totalmente diferente. Y antes era como un símbolo de poder y de dinero. Hoy no. Hoy es una cosa que la necesitamos para vivir, hacerla productiva y útil y cuidarla. Hoy tiene otro sentido la propiedad de la tierra. Y quizás allí
Sea importante decir, María Teresa, que ese criterio que tuvo la ley de tierras del 99, de pensar sobre la base del latifundio, fue un criterio quizá decimonónico, un criterio quizá Sí, ya envejecido, que se aplicó ya en un envejecido. proceso del siglo XXI. Es decir, Eso es hay que correcto. actualizar esos criterios políticos que se dan o que se aplican, tratar de renovarlos, de darle como una modernidad, vamos a buscar esa palabra, y dejar de estar utilizando esos cascarones del pasado para involucrar transformaciones tan importantes como fue esta que vivimos en Venezuela en todo este periodo por la tierra, por un criterio latifundista que venía siendo Sí, usado más que todo con una visión muy del pasado. Entonces, muy del pareciera que pasado. necesitamos ir como actualizando visiones que son muchísimo más renovadas sobre la tierra, por ejemplo, pensar verde sobre la tierra y dejar de pensar en esa idea o, bueno, educar sobre esa base, que el campesino siempre es una persona explotada, que tiene otro y le quita la tierra. Esa es una visión muy peligrosa que hay en la historia y hay que tener mucho cuidado, porque es una Ay, manera de eh, disminuir las capacidades de cambio que tienen los individuos independientemente de sus ingresos económicos. Es decir, tiene que ver con otras eso es, inversiones humanas. Me parece que eso es correcto. hacia allá Eso es deberíamos de correcto. ir a apostar. Y aquí quiero insistir en el tema educativo. Es decir, cuando tú me hablas de una Merced, por ejemplo, de un Ujú. Mocundo, por ejemplo, yo me imagino inmediatamente esa Merced, María Teresa, a un estudiante de bachillerato que pueda estudiarla, que forme parte de su programa y que sepa que las Mercedes era un tipo de propiedad de la tierra que existieron en el pasado y que tuvieron su momento y que los momentos, los documentos tienen como sus momentos históricos y también las ideas que hay detrás de ellos. Entonces, bueno, Eso es lo del correcto. latifundio se me ocurrió en este instante porque creo que fue un punto clave de seguir mirando como el otro me quita a mí cosas. Es decir, un poco de retaliación en Es ese que es así. sentido La ley, como tenía ese concepto que ya venía y que ya inclusive en la ley de reforma agraria de 1960, yo también creo que esa idea que ya la había a lo mejor se había formado en la mente el presidente Betancourt desde los inicios de su carrera política cuando era muy joven, en los años 20, porque ya esa idea de él de la erradicación del latifundio la plasmó inclusive en el plan de Barranquilla. Pero ya en el 1960, cuando él llega a la presidencia de la República, yo creo también, como tú, que ya esa idea del latifundio que él traía desde los años 20 ya era improcedente para el año 60, porque ya en el año 60 tampoco, ya no había casi campesinos, ya los campesinos habían migrado a las ciudades formando los cordones estos de urbanismo, de pobreza, entonces ya no había eso, ya la tecnología había avanzado, ya no había campesinos como él se lo pintaba en su propio partido, como Juan Bimba con un sombrerito y unas alpargatas, ya eso estaba quedando atrás porque ya había tractores, rastras, fumigadoras, ya eso ya había empezado. Entonces ya por eso yo también creo que esa ley no tuvo el efecto deseado, porque es que el concepto central o el espíritu de esa ley ya estaba desfasado con la realidad. Y eso Exacto. también pasó en esta ley. Y entonces por eso esta ley se convirtió más que todo, aun cuando tiene buenos conceptos, que es la productividad agraria y la soberanía alimentaria, se convirtió como en un instrumento político de retaliación o una bandera de un determinado partido, una Claro, bandera política. Entonces no cumplió, no cumplió con el fin principal que era la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria y la seguridad de la biodiversidad y el equilibrio, la protección de los recursos naturales. En eso tampoco lo cumplió, que para mí eran los dos principios principales más que la erradicación del latifundio, porque ya Venezuela no tenía esos grandes latifundios, porque muchos de esos grandes empresarios
aunque eran dueños de grandes extensiones, sabían cuál era el pedazo de esa tierra, de esa grande, que ellos tenían produciendo. Ellos estaban claros en qué cantidad de hectáreas de sus tierras eran productivas y las tenían activas produciendo. Ellos lo sabían, ellos no tenían ningún problema con ayudar quizás en la parte excedente que tenían de hectáreas. No tenían problema, pero no fue posible. Se hicieron intentos, pero no fue posible nunca el diálogo entre las autoridades y los propietarios y los productores. Claro. No se dio. No Allí se pudo dar. no, No había, digamos, como un mediador hábil para que hiciera ese encuentro. No se dio, porque se hicieron intentos, pero no se dieron. Y los acuerdos a que se llegaron con unos pocos propietarios fueron tan privados o tan secretos o tan poco transparentes que no se saben, porque esta ley le daba mucha discrecionalidad a los funcionarios del INTI. Y esa discrecionalidad llevó a muchos problemas a mucha corrupción. Porque si a ti te mandaban unos muchachos técnicos, zootecnistas o especialistas en la tierra a estudiar la calidad de tu tierra o cuál era la vocación de tu tierra para ver cuál cultivo era el adecuado, esos eran unos muchachos que no tenían carro para trasladarse a tus tierras, que no tenían un viático para pasar el día en una finca, que no tenían nada, y por supuesto se prestaba que ese muchacho te dijera, mire señor, si usted quiere que yo le ponga en el informe que su finca es productiva, me tiene que dar tanto porque yo me estoy muriendo de hambre. Claro. Eso se prestó mucho a eso. Entonces, total es que todo no se cumplieron los objetivos de la ley, no se cumplieron. Entonces lo que quedó fue realmente una tierra arrasada, tierra yerma, sin producción. Yo logré ver cómo se morían las vacas, cómo se morían los caballos, cómo las siembras, todos los sembradíos se acabaron, y tú si pasas por la autopista regional del centro, lo que fueron los grandes cañaverales de los valles de Aragua, empezaron a sembrar tomate y eso no se dio, y hicieron unas bellezas de nicho. Como un invernadero. Como unos invernaderos, pero cuando tú te metes abajo ahí no hay nada. O sea, se hicieron la inversión en esos invernaderos, pero la tierra, yo logré conocer personas que sí sabían de la vocación de esas tierras y me decían que esas tierras estaban desde la colonia produciendo caña de azúcar y que tú no le puedes cambiar el uso de una tierra porque a ti te provoque en un día, porque esa tierra tiene que ser trabajada y muy trabajada y pasar un tiempo para que le cambies ese uso, porque esa tierra ya está apta para la producción, por ejemplo, de ese rubro, de la caña. Tú no se lo puedes cambiar de un día para otro porque no se da, porque tiene 200 años produciendo caña. Entonces eso pasó también. Entonces se prestó mucho también los mismos muchachos historiadores y abogados que trabajaban en el departamento de cadenas titulativas, bueno, porque era arbitrario. Ellos, aunque tú tuvieras tu cadena completa, ellos te podían dar un informe que te dijera que tu cadena era insuficiente con título. Claro. Entonces tú, para que te dijera que sí era suficiente, casi que tenías que pasar por una alcabala para que te dijeran que sí. Entonces se prestó a muchísima corrupción, porque claro, hay una amplia discrecionalidad. Eso bueno, María Teresa. Entonces, esta ley que tiene aspectos positivos, pues no resultaron así. Bueno, me ha resultado... Te prometo, Dora, que me voy a proponer a estudiar la idea de escribir el libro, y como ya te dije, lo que pienso hacer con mi programa, en el que creo que tú también me vas a ayudar, así de es. YouTube, es hacer programas sobre la tierra, para que esté al alcance de todo el conocimiento de la tierra. Así es. Yo creo que por allá hay que enfilarse, porque hay dos aspectos en los cuales yo he estado en estos meses de encierro muy involucrada, y es lo que tiene que ver con cómo nosotros comunicamos y cómo educamos. Y todo lo que tiene que ver con la educación online y lo que es el e-learning, ese es un espacio en el cual nosotros tenemos que dirigirnos. Y yo creo que este tipo de temas se pueden preparar para ellos de una manera difusiva, de difusión y de comprensión del presente a partir de
todos estos procesos que hemos vivido. Y yo creo, María Teresa, que tú lo harías excelentemente bien porque tienes un conocimiento de de todo ese proceso que se ha dado con la tierra. Bueno, María Teresa, yo te quiero dar las gracias por esta clase, por esta reflexión densa de lo que ha sido la historia de Venezuela con el tema de la tierra en los últimos 20 años, el tema de la ley, de esa ley, y todo lo que tiene que ver con esos antecedentes, ¿no? Y todos los proyectos que puedan salir de allí, pues son bienvenidos. Así que bueno, yo te quiero agradecer esta conversación y... No, gracias. Es todo lo contrario, Dora. A ti te doy las gracias porque primero me diste la oportunidad de exponer esta problemática que ha sido realmente una problemática que tuvo una gran repercusión social en Venezuela en los últimos años, y además me has puesto en contacto en mi primer programa donde yo soy la expositora en una red social, porque siempre hasta hoy había sido solamente una oyente, una participante en un grupo, pero no había sido yo la que exponía. Entonces, por primera vez soy expositora en una red social gracias a ti, así que te estoy altamente agradecida por eso y sé que me vas a seguir ayudando en el canal de YouTube y hasta en el libro también. Así es. Antes de que nos despidamos, quiero mostrarles esto. Esto que está acá es como convertir un curso en el mundo online. Y ese trabajo tuyo de la tierra debe ir para el mundo online. Eso tiene unas metodologías interesantes que las vamos a aprender y las vamos a aplicar. Porque lo que nos interesa esencialmente es difundir sobre el conocimiento de las personas que saben. Y yo creo que en el caso tuyo, tienes una información que hay que procesar y que hay que comunicarla. Es decir, cómo comunicar la historia de la Tierra a partir de las circunstancias que vivimos en los últimos 20 años, pero para algo sirven los procesos, para enseñarnos, para educarnos, para darnos experiencias, para ver la posibilidad de mejorarlos. Para eso sirven los procesos, para generarnos una inventiva de mejora, de cambio. Ahí es donde yo creo que... Verla con visión y estudiar el presente con miras hacia el futuro. Cómo nos empinamos desde esto que tenemos hacia el futuro. Así Eso es importantísimo, Dora, y te prometo que así lo vamos a hacer. Yo estoy muy dispuesta a ayudar a mi país desde esta perspectiva porque sé que es importante y sé que lo voy a empezar haciendo contigo a través de las redes, con tu asesoría. Y bueno, y prontamente me pondré también, después que salga de otros compromisos académicos, que tú sabes cuáles son, a estudiar, a hacer un libro sobre la tierra, que realmente es mi verdadera pasión, la tierra. Así es, así es. Bueno, María Teresa, quiero darte las gracias por esta amena conversación, muy, bueno, densa, que ya lo he dicho, muy profunda, y esperemos que de allí salgan muchísimos proyectos. Así va a ser. Gracias, María Teresa. Gracias a ti, Dora. Buenas noches a todos y, bueno, un placer. Ya se paró el video.